Un discípulo honesto, en su afán de perfeccionamiento, acudió a la modesta casita de un yogui y llamó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó el yogui. «Soy yo, respetado maestro. He venido para que me proporcione instrucción espiritual». «No estás lo suficientemente maduro», replicó el yogui sin abrir la puerta. «Retírate un año a una cueva y medita. Medita sin descanso. Luego regresa». Al principio el discípulo se desanimó, pero era un verdadero buscador, de esos que no cejan en su empeño y rastrean la verdad aun a riesgo de su vida. Así que obedeció al yogui. Buscó una cueva y durante un año se sumió en meditación profunda. Aprendió a estar consigo mismo, se ejercitó en el ser. Por las lluvias del monzón supo el discípulo que había transcurrido un año y se puso en marcha hacia la casita del maestro. Llamó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó el yogui. «Soy tú», respondió el discípulo. «Si es así», dijo el maestro, «entra. Más allá de la mente y el pensamiento está el ser, y en el ser todos los seres. Soy tú». Con esta actitud acepté la invitación del presidente de Next International Business School, el doctor Manuel Campo Vidal, a apadrinar esta promoción. Mi humildad y gratitud a esta casa, Next, y por supuesto, gracias a todos ustedes, nuestros alumnos, y que hoy se gradúan. Véanse en este momento gozoso de triunfo, como el general que tras una dura campaña entra victorioso por las calles de Roma, llenas de ciudadanos que vitorean y le aplauden. Él va en su carro, tirado por 4 caballos, sujeto con mano firme por el auriga, y a su lado, en el carro, hay un sirviente que sujeta encima de su cabeza una corona de laurel, símbolo de ese triunfo. De laurel, está siendo laureado, como ustedes hoy. ¿De dónde creían que venía la palabra? Está siendo laureado, pero este sirviente tiene otra función. Mientras recibe toda esa gloria, le dice al oído: «Hominem te esse memento». Recuerda que eres un humano. Es un momento que puede caer en la soberbia, en ese gran gozo de triunfo. Y ahí alguien, en la tradición romana, le recuerda: no olvides que eres humano. Permítanme, por tanto, desempeñar hoy esa función del sirviente que les susurra al oído. Y les voy a susurrar 6 pistas a modo de recomendación como cierre de su experiencia con nosotros. La primera es la humildad del cuento hindú. En el ser están todos los seres. Esa conciencia de especie a la que apelaba el doctor Campo Vidal, que ustedes van a tener que desplegar continuamente, tanto en los momentos en los que trabajen en equipo, como cuando estén seleccionando a alguien para contratarle en su organización o en su emprendimiento, como cuando negocian con un proveedor. No olviden nunca que están tratando con un humano, incluso si hay mucha tecnología entre medio. Una segunda pista: hacer las cosas con pasión. En los 7 años que yo pasé en la agencia EFE hice muchísimas cosas. Y uno de mis últimos jefes me dijo un día: «Qué suerte tienes, José, que haces siempre lo que te gusta». Y le dije: «Bueno, no es exactamente así. A mí me gusta todo lo que hago. Y eso en buena parte es mérito mío». Es decir, encuentren en todo lo que hacen una pasión por lo que están haciendo. Está bien lo de tener un propósito. Yo les voy a prevenir un poquito con esta ola social de presión de tener un propósito. Bueno, si lo tienen, estupendo. Úsenlo como una brújula.
guíense con él. Si el propósito es muy excelso, muy genérico, muy de ODS, de Objetivo de Desarrollo Sostenible, a ver, sean realistas, no lo van a conseguir. Además, el mundo se cambia más con pequeñas cosas que con grandes propósitos de frases rimbombantes, ¿no? Pero bueno, si lo tienen, yo se lo respeto, manténganlo. Si no, yo les diría mejor seleccionen unos valores que les guíen. Equidad, libertad, compromiso, solidaridad. Los suyos. Seleccionen unos poquitos valores y déjense llevar por ellos, más que por esa meta final, porque no sabemos cuál es esa meta final. Y por el camino se pueden encontrar con muchas sorpresas y con muchas oportunidades. Déjense fluir, déjense atraer por ese magnetismo de actividades en las que encuentran pasión por hacer cosas. Anansi, la araña de la tradición Ashanti en Ghana y de otros muchos países del África Occidental, Anansi sabe casi todo sobre casi todo el mundo, casi. Pero Anansi quiere saberlo todo. Así que un día convence al dios del sol de que ponga toda la sabiduría del mundo en una vasija de arcilla. Y así la araña recibe todo el saber con el encargo, eso sí, de compartirlo. Ya en casa, Anansi mira en lo profundo de la vasija y ve cosas que nunca antes había visto. Escucha sonidos que no conocía. Todo demasiado bueno como para regalarlo, como había prometido. Y decide esconderla en lo más alto del árbol más frondoso. Anansi trepa por el árbol, sosteniendo la vasija con sus patas delanteras, y la escalada es dura. Ojalá tuviera 9 extremidades, piensa. Casi como algunos de ustedes cuando tenían que entregar algún trabajo del máster y les habría gustado tener alguna mano adicional. Viéndolo, su hija menor le dice: «Padre, sería más fácil si ataras esa olla a tu espalda. Así liberarías todas tus extremidades para trepar». Anansi entiende que lleva razón, pero le fastidia que una cría le dé un consejo. A él, que posee en ese tarro toda la sabiduría del mundo. Y se enfada tanto que tira la olla al suelo. Toda la sabiduría del mundo sale de la olla y se esparce. Nadie tiene toda la sabiduría, pero todos tienen algo de sabiduría. Por eso, el saber está en todas partes y lo podréis escuchar de narradores por todo el mundo. La tercera pista nos la da este cuento popular africano. Aunque hoy sea un hito importante en sus logros, les repito lo que ha dicho el doctor Campo Vidal. No es una estación término, es una primera etapa de muchas. Puede que la próxima fuente de conocimiento sea inesperada. Una criatura. La persona que menos se imaginan ustedes. Y ahí no hay que actuar con la soberbia de la que prevenían al general romano. Recuerden que todos tienen algo de sabiduría de la que se pueden beneficiar. Escuchen. Y en ese viaje que empieza hoy, cuarta pista, recórranlo haciéndose preguntas. Pongan todo en cuestión. Es un acto incómodo de valentía. Y a veces no es fácil hacerse preguntas, porque genera esa incomodidad en uno mismo y en los demás. He tenido la oportunidad de convivir con varias nacionalidades indígenas de la Alta Amazonía, en particular ecuatoriana, y de trabajar con los ancianos para intentar aproximarme con un estudio de tipo antropológico al modo de conocimiento que ellos utilizan, que no es el pensamiento científico, en el que yo estoy formado como doctor de investigación. Paseando con un anciano Siona, de una nacionalidad en la cuenca del río Aguarico, en el nororiente ecuatoriano, el anciano Simón me preguntó: José, ¿por qué cuando tomo ayahuasca veo las visiones? Y me lo preguntaba él, a mí. La respuesta estaba en la neurociencia. Y yo le intenté explicar cuáles eran las razones de esa conexión que
la sustancia que le producía un estado alterado de conciencia le permitía conectar con el inconsciente de una forma que nosotros no podemos casi ni imaginar. Pero lo más difícil no fue explicar la neurociencia, lo más difícil fue hacerlo con el respeto a la dignidad de su identidad cultural. Y lo recuerdo como un reto muy interesante. Así que miren más allá, tengan la valentía de Simón, el Siona, de preguntarse en su edad avanzada por algo que se supone que es el maestro en ello. Y tiene el valor de preguntarse por ello. Miren más allá, vean las noticias de otra manera, véanlas como en negativo. ¿Qué es lo que no dice una noticia? ¿Qué es lo que dice entre líneas? ¿Qué intereses hay detrás? ¿A quién afecta y en qué manera y en qué medida esa noticia? Interroguen a la comunicación. Piensen del revés. El otro día me preguntaba yo, ¿por qué para poder ver esta pantalla con mi presbicia tengo que utilizar gafas, lentes? Oiga, yo se lo voy a decir a esos señores que fabrican esto. ¿Por qué esto no son las gafas? ¿Por qué esto no me mide la distancia y me proyecta para mis ojos? Denle la vuelta a las cosas, piensen del revés, cuestiónense de manera inversa. Esa va a ser una gran mirada, una mirada clave para innovar. Voy con la quinta. Cuando obtengan respuesta a esas preguntas, no se conformen con cualquier cosa. Se ha generalizado la falacia, las trampas del pensamiento. Ustedes exijan rigor en la lógica. No se conformen. Casi nos hemos acostumbrado a que casi todo discurso está metido dentro de un argumento falaz. Cultiven el pensamiento crítico. Además, vivimos en un mundo de contenido fast food. Receta fácil, reflexión de dimensión tuitera, superficialidad instagrámica, no es suficiente. Para los asuntos de calado, vayan a las fuentes, profundicen. Y si el documento tiene 250 páginas, se leen 250 páginas. Ya sé que no entra en un tuit, pero el conocimiento puede estar ahí dentro. Explórenlo, no se conformen. Por último, la pista número 6. No huyan de la complejidad. Les decía que vivimos tiempos complejos, inciertos, un mundo de sistemas con componentes que están entretejidos. Por ejemplo, ¿han oído hablar de la comida del futuro? Seguro que han oído alguna vez una noticia en los últimos años diciendo que acabaremos comiendo insectos. Bueno, yo ya he comido insectos, los chapulines en México no dejan de ser un nutriente interesante. Pero nos hemos planteado qué significa en un mundo complejo que casi 8.000 millones de humanos se dediquen a comer insectos. ¿Qué significa eso para el resto de la naturaleza? ¿Qué significa para los seres del reino vegetal? ¿Qué significa para la seguridad alimentaria cuando resulta que nosotros utilizamos pesticidas e insecticidas? ¿Luego nos los vamos a comer? ¿Cómo vamos a garantizar que esos insectos nos alimentan y no nos intoxican? ¿Se dan cuenta que cualquier cosa está metida en un entorno muy complejo? A ver si nos va a pasar como con el biodiesel, que pretendíamos reducir emisiones y resulta que hemos generado deforestación de las selvas del trópico para cultivar palma de aceite y hemos elevado el precio de alimentos básicos como el maíz, generando inseguridad alimentaria, incapacidad de sostener una alimentación a millones de personas, porque no estamos pensando en modo complejo. Y si me dicen que el alimento del futuro van a ser las algas, les digo lo mismo. ¿Qué es? Despoblar el mar después de los peces, despoblarlo de las algas también. ¿Y de qué comerán los peces? ¿Y dónde se alojarán todas las especies que viven en los arrecifes? Piensen de forma integrada. Recopilemos, pues, después de este recorrido por 4 continentes,
Les invito a que mantengan una actitud de respeto a la dignidad del otro, emprendan cada tarea con pasión, nunca paren de caminar por el sendero del aprendizaje, háganse preguntas, cultiven el pensamiento crítico y no renuncien a la complejidad. Yo, en nombre de Next, les deseo apasionantes experiencias, algunos éxitos notables y mucha felicidad como la que sienten ahora. Enhorabuena.